Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí con todos ustedes a través de la tele y con un cuento para adultos, un cuento para ti, un cuento para todos ustedes que espero que de verdad les guste una vez más el espacio. Seguimos en la compañía de Georgina García Mauriño. Georgina García Mauriño, que es escritora, que es ilustradora, es una amante de la ópera, pero sobre todo de la música clásica en general. Hablaría horas y horas y horas de esta pasión que ella siente por la música, y de esta pasión pues nacen muchos proyectos, muchos trabajos y muchas historias que también ella nos va contando poco a poco. Georgina, bienvenida. Gracias, Un día más. Bueno, la música clásica con todos esos personajes, con todos esos compositores, y la música clásica en el único hijo que tienes, que también, en fin, sí. escogió como modo de profesión, como profesión para su vida, la música clásica, ¿es así? Sí, es pianista, bueno, está terminando sus estudios superiores en Estados Unidos como pianista y soñando con ser director de orquesta algún día. Y él es el que diseñó la camiseta de El mundo necesita más Bach. Sí. Que además es una microhistoria, que si quieres te la puedo contar. Sí, es muy micro, muy micro. Es muy micro. Llegamos en el primer viaje a los Estados Unidos con una beca maravillosa, y en Central Park una señora arrastraba una arpa, puso un cestillo para pedir unas monedas y un cartelito que ponía: el mundo necesita más Bach. Claro. Y como para Manuel es su compositor, el que he escuchado, él, bueno, no lo sabe porque se lo he contado yo, desde que le daba yo el pecho con Bach, pues imagínate. Para él llegar a Nueva York y lo primero que escuchó fue Bach, pues emocionante, le dio el pretexto. Georgina, el mundo necesita efectivamente más Bach, pero también necesitaría música clásica. Sí. La gente debería tener esta parte de cultura, que es una cultura que luego nos da satisfacciones, Sí. porque en el momento en que comprendes y te haces con la música clásica, ya la vas a tener incorporada a tu vida y a momentos de intensa felicidad, de intenso bienestar. ¿Qué pasa con la música clásica? No se difunde, la juventud está en contacto con el rock y poco más en cuanto a la música. Yo creo que es una pura cuestión de que simplemente se escuche sin darle mayor importancia, aunque sea como fondo de la vida. Hoy en día nunca hemos tenido más fácil el escuchar música clásica, no solo en internet, por todos los medios, es facilísimo. Hay cantidades de grabaciones además de dominio público, es decir, que no es ni siquiera es caro. Y realmente lo que aporta, porque tiene los elementos, esto ya científicamente ahora no hay mucho tiempo, pero te lo podría explicar, tiene los elementos que la hacen más saludable para nosotros. Incluso se utiliza mucho mucha musicoterapia en medicina, cada vez más la neurociencia va descubriendo muchas virtudes, o sea, simplemente ya por eso. Y además yo creo que además nos hace felices a los que la conocemos y nos acompaña en toda suerte de momentos de la vida. La música clásica que salta de la partitura y del instrumento con el que se interpreta a las redes, a internet. Pues y ahí está Georgina también con sus proyectos y con cosas que ya no son proyectos, sino que son una realidad. Brevemente nos explicas qué estás haciendo ahí con tu música clásica en internet. Pues mira, yo en internet, aparte de mi página web y un pequeño canal de YouTube, he hecho este año pasado también presentaciones en vivo, en redes sociales, y bueno, y voy haciendo un poco al tratarse lo mío de algo sonoro, pues a mí el mundo audiovisual es el que me va mucho mejor que los libros, que es lo que había hecho hasta ahora. Y en inglés también, ¿no? Y en inglés. Sí. De hecho, el nuevo proyecto en el que estoy y la historia que te voy a contar es un poco la historia, el germen, el origen de esta historia que estoy construyendo y que hoy voy a compartir un pedacito, pero que
si a alguien le interesa, pues si me va siguiendo, esta historia empieza hoy aquí, tenéis primicia, y a partir de aquí, pues... Una dirección, ya que nos hemos metido pues, en berenjenales de la red. Yo creo que lo mejor es que me busquen en Facebook, que vale. es donde estoy más activa, Correcto, quizás, pues y es lo más Georgina fácil. Georgina García Mauriño, me sí. podéis ver, o Georgina y Mirlo, Sí. que Mirlo era pues, un personajillo que me de ha tu acompañado creación. durante 20 Sí, años sí. presentando En música tus clásica historias y a en tus los cuentos, niños. sí. Exactamente, Adelante y a con la los historia mayores. que nos has traído para hoy. Pues fíjate, se llama El legado de Carmen porque yo hace algo así como 5 años, en 2012, porque lo he tenido que repasar para venir aquí exactamente, en 2012 yo tenía un problema, una pequeña crisis, porque como sabéis, pues los libros, y más con la crisis, el mundo editorial, mis libros solían llevar incluso un CD, o sea que eran unos libros un poquito más sofisticados de la cuenta, y mi editor andaba muy angustiado, las casas editoriales no iban bien, y entonces él me presionaba, había que hacer un nuevo proyecto, y entonces me llamaron de otra editorial, y por qué no hacía un cómics o cosas de estas. Y yo, lo que pasa es que yo veía que los nuevos niños, las nuevas generaciones de nativos digitales, ellos, pues todo este tema, llevarles la música clásica a través de libros era muy complicado. Hombre, yo había contado con la complicidad de profesores y de padres, pero era complicado. Entonces estaba yo muy triste. Y de pronto decidí salir de mi despacho cuando mi marido me dijo, mira, déjate de historias, no, déjate de historias, viene al pelo. Muy oportuno. Muy oportuno. Me dijo, déjate de historias, te vienes conmigo el fin de semana, que tengo que hacer un reportaje, fotografías de unas casas rurales y tal, y vamos a distraernos y a ver qué es. Y casualmente, en uno de estos paseos subiendo una colina, había una casa con una ventana abierta de la que salía música clásica. Y entonces nosotros llamamos a la puerta, no contestaba nadie, abrimos con mucho cuidado y al rato apareció una señora mayor que se presentó, se llamaba Carmen, vivía allí sola en aquella casa, una casa preciosa, llena de muebles antiguos y muchos libros, tenía 2 bibliotecas estupendas, y ella nos contó que estaba sola y hablamos de música, me enseñó sus vinilos y sus discos, también tenía CDs, y nos invitó a tomar el té. Y entonces nos contó su problema, que era que no sabía, estaba sola, su familia estaba desperdigada por el mundo, porque tenía familia por todas partes, y el único que pensaba, mi primo Max me ayudaría, pero está en Estados Unidos y no hay forma de poderle contactar, porque yo aquí no tengo, él me ha mandado un correo de esos electrónicos, yo no tengo internet, y ella tenía ese problema. A todas estas yo recibí una llamada de mi editor, que tenía unos nuevos inversores, no sé qué, y me volvía a meter en aquella historia. Entonces la compartimos con Carmen un poco nuestro problema. Y ella me dijo, tienes que conocer a Max. Bueno, pues cuando José María tenga que era mi marido que hacía las fotografías, tenga las fotos, te las traemos y te enseñaremos las fotos que hemos hecho, porque ya le había dado permiso, hizo fotos de la casa, naturalmente, aquella casa tan bonita, y así hicimos. La semana siguiente fuimos y le facilitamos, desde aquel momento la ayudamos a comunicarse primero con su primo y poco a poco con toda su familia. Bueno, una familia increíble, con de una sobrina japonesa que pinta acuarelas, fabulosas, o sea, y bueno, compartían esa afición. Entonces, para Carmen, que en realidad lo que estaba buscando era ayuda o un heredero o alguien que quisiera hacerse cargo, lo que ocurrió en realidad es que cada uno le trajo un poco sus preocupaciones y allí lo pasaron todos muy bien, y ella a cada uno le hizo un regalo, un cachito de su legado, con una que en realidad llevaba una promesa, o mejor, más que pedirles una promesa, les expuso un sueño, les gustaba, decía, esto que para mí tiene tanto valor y para vosotros quizás no lo tiene, por ejemplo, las recetas de la abuela, o eso que tenemos todos, que para nosotros tiene mucho valor y quizás para el niño o el nieto que lo va a recibir quizás no lo tiene. Pues ella lo entregó con el sueño de que le inspirara a esos sobrinos algo. Y
os puedo contar que eso luego, os cuento, esto ocurrió pues el verano hace 5 años, y en todo este tiempo así ha sido. Del primo Max tenía unos cuentos, y ahí es donde entro yo, que yo también participé, aunque no era familia, el tío Max tenía unos cuentos que había escrito en la adolescencia, que le había dejado a ella, y que contaban cómo habían disfrutado ellos los veranos escuchando la música que ponía el abuelo y que salía por esa ventana, como nosotros en aquella tarde, y salía por esa ventana mientras los niños jugaban. Por eso te decía, Julia, que es tan bonito que los niños escuchen música y disfruten como Max. Y yo a partir de entonces me metí a ilustrar, puse de acuerdo, le pedí permiso y ella nos animó a Max y a mí a buscar la forma de compartir aquellas experiencias en aquella casa, y yo me puse a ilustrar los cuentos de Max, y luego aparecieron sus nietos son jovencitos, están estudiando en la universidad, hay un ingeniero, y entonces nos metieron en el lío este tremendo, como tú has explicado, de internet, y ahora vamos a intentar pues esta historia hacerla llegar poquito a poco, pues quizás haya libros, pero seguramente también pues a través de vídeos, a través de muchas cosas, yo creo que hasta de realidad virtual y de todas estas cosas que... El legado de Carmen, un cuento con final feliz, entonces, ¿verdad? Sí, claro, porque mira hacia el futuro, y al futuro con ilusión, a un futuro con mucha ilusión de poder dejar a nuestros hijos, a los nietos, nuestras mejores experiencias, de alguna manera en que para ellos tengan sentido y las puedan poner en marcha y disfrutarlas de verdad. O sea, que sigo buscando la forma con Max y con su familia. Entre la realidad y la ficción, podríamos decir que ha ido hoy el relato de esta tarde. Pues te veo, Georgina, por tu gran vocación y por tu gran afición a la música, te veo escribiendo en el futuro cuentos de este tipo, cuentos para adultos, pero que siempre va a haber un piano por ahí, o una sinfonía, o un autor, ¿no? Vamos, yo creo que eso, es que no, es lo primero que hago por la mañana. Sí. En cuanto termino con las noticias, yo creo que justamente va a decir, déjate historias, pues eso, te pones un poco de música y te ayuda mucho a cambiar también, de corazón. No puedo decirlo más que por experiencia personal, a mí me ayuda mucho justamente a pasar página de esas cosas que a veces no son complicadas. Y ya que esto es un espacio de cuentos para adultos, vamos a ceñirnos ya en el último minuto a la realidad. ¿Cómo harías o qué le dirías a la gente que nos está viendo para que se aficionaran, para que entraran en el mundo de la música clásica, del que se van a llevar grandes satisfacciones? Pues mira, yo casi que buscasen, que empezaran a escuchar lo que les gusta. Primero, lo que les suene, lo que les guste. Y quizás es interesante, si la música en sí, que averigüen, por ejemplo, lo que hay detrás de esa partitura. Ese compositor, ¿qué le pasaba en aquel momento? Porque a mí me ha sorprendido muchas veces que algo que me ha entusiasmado, cuando he averiguado la historia, qué es lo que había detrás, por qué ese compositor había compuesto eso, resulta que tenía mucho sentido, tenía mucho que ver conmigo. Los compositores, como los artistas, tienen las mismas, tienen simplemente un modo de expresar sus emociones, experiencias puramente humanas, en una forma tan directa que llegan a cualquiera que tenga las mismas experiencias. Cada uno tiene que tomarse el momento de encontrarse consigo mismo. Georgina, ya finalizando, que quedan pocos segundos, y recomendar a nuestros oyentes que si un buen día sienten como ese deseo, esa curiosidad de hacerse con un instrumento siempre a partir de partituras y de cosas muy sencillitas, pues que no se digan nunca es que soy mayor ya para esto, sino que siempre hay un momento para encontrarse incluso con esa guitarra o ese piano o ese otro instrumento, o con la voz simplemente, ponerse a cantar, que sé que te gusta, a la actividad de un coro, claro, que siempre les va a dar muchas satisfacciones. Sí, cantar además, eso también es súper saludable. ¿Verdad que sí? Georgina García Mauriño, pues ha sido un placer tenerte de nuevo, espero que nos veamos en otra ocasión, y a ustedes, señoras y señores que nos están viendo en ese otro lado de Déjate de Historias, muchísimas gracias por la atención y hasta otra.